Se acabó. Se acabó esto. Una conversación sobre el 2023 con Alejandra Azcárate, Alejandro Gaviria, Ricardo Silva Romero, Alejandro Marín y Alex Pinilla. Un podcast de El Locutorio, @ellocutorioDC y ellocutorio.com. Se acabó esto. Pues el CEO, o mejor, la revista Time dice que el ex CEO de OpenAI es el CEO del año, Sam Altman. Para ti, ¿quién es el personaje del año, Alejo Marín? Yo estoy con Time, pero en personaje del año como Taylor Swift. Musical. Yo creo bueno, que Taylor, general, pues. culturalmente hablando, Taylor fue muy importante y eso hablaremos después, pero sobre Altman, siento que el tipo sí es una representación de lo que puede llegar a ser la inteligencia artificial a manos de lo que decía Aleja hace un rato y lo que decía Alejandro hace otro rato. Es que, pues por un lado está el tema paradójico de esta nueva tecnología, de esta nueva obsolescencia de ser humanos, como decía Alejandro, que se ve muy reflejada y a veces atemorizantemente reflejada en la forma como ChatGPT te contesta y como te genera cosas y te genera textos y tipo de vainas. Y por el otro lado está lo que decía Alejandra al final de la conversación que teníamos sobre el tema de relaciones, soledades y la forma como los seres humanos son responsables de la utilización de la inteligencia artificial o de las redes sociales. Aleja decía una cosa y es que ¿quién es la gente en redes sociales? Que no, que es que la gente tal cosa, que es que la gente tal... No, nosotros somos la gente y nosotros somos quienes tenemos las herramientas y somos quienes estamos usando esas herramientas. Lo de Altman me parece a mí importante porque a Altman lo saca una junta directiva compuesta por humanos. O sea, el tipo que se inventa el lenguaje generativo por computadora, que supuestamente va a destruir a la humanidad, este nuevo robot a quien tenerle miedo, una cosa un poco a modo de tropo, construida con base en los discursos de ciencia ficción de absolutamente las obras más grandes, vaya el cine, ¿no? El HAL 9000 de Odisea del Espacio tiene como propósito acabar con el ser humano. La nave Nostromo de Alien comienza, la primera escena de Alien es una computadora diciendo SOS, ¿no? Todo el tiempo estamos el T-800 de Terminator, Arnold Schwarzenegger hecho ser humano, pero es una máquina que viene a destruir a John Connor. Tenemos esta idea en la cultura popular de que la inteligencia artificial va a acabar con la humanidad desde hace mucho rato. Pero somos los seres humanos los que terminamos acabando con la humanidad. Y Altman es el ejemplo perfecto de eso. Un CEO que logra perfeccionar antes que cualquier magnate o gran corporación un modelo de lenguaje generativo tan poderoso que pone a temblar a Microsoft y a Google y a Facebook y a Meta, y se convierte en sí mismo una amenaza para el status quo controlado desde la tecnología, ¿no? En todas las instancias, políticas, económicas, hasta culturales. Entonces, entra una junta directiva y dice, a este hay que sacarlo. Entonces, pero creo que lo sacan por un desacuerdo fundamental sobre los riesgos, amenazas y la velocidad en lo que esto debería... Cierto. Y que lo liberó antes, ¿no? Que fue un poco que él era de los que decían, sigamos hundiendo el acelerador. Exacto. Sí. Aparentemente esa es la razón, aunque todo esto ha sido un poco críptico. Tanto que hoy en día uno no sabe dónde está parado el tipo. Es muy difícil establecer. Pero la historia de ChatGPT o ChatGPT es la historia del año, me parece. Sí. Esa es la historia del año. La irrupción de estos lenguajes o estos modelos de lenguaje generativos, el impacto que ha tenido. Un poco la forma como de toda la humanidad, con todo lo que había vertido en Internet desde los años 90, se convirtió en un gran cerebro humano. Cierto. Sí, Stephen Hawking decía una vez una cosa que
está en una canción de Pink Floyd, al comienzo de Keep Talking de Pink Floyd, que es de Division Bell del 94. Hay una frase que es muy poderosa de Hawking que dice: For millions of years, mankind lived just like the animals. Then something happened which unleashed the power of our imagination. We learned to talk. ¿No? Durante millones de años, el ser humano vivió como los animales. Hasta que algo sucedió que liberó el poder de su imaginación. Aprendimos a hablar. Y ahora la máquina sabe hablar. Y aprendió a hablar, aprendió a pensar, aprendió a escribir. Pero también, de alguna manera, de ahí detrás de la máquina están nuestros prejuicios. Aprendió a desinformar, no solamente a informar. Entonces, ahí está. Yo creo que es la historia del año, si uno la mira en retrospectiva, o la miraremos en retrospectiva en algunos años. Sí. Para ti, Ricardo, ¿cuál es el personaje del año? Pensando, listo, tenemos ahí en el top, pero ¿cuáles podrían también está ahí? Bueno, pero estaba pensando que es un año de guerra. Sí. Desde la guerra en Palestina e Israel, la guerra de Rusia, la invasión de Rusia a Ucrania. Bueno, acá está desatada la guerra, las cifras de masacres son desoladoras, los asesinatos de líderes sociales, de firmantes de paz. Y como respuesta a eso estaba pensando que hay unos personajes que ya hoy suenan como a vaqueros, personajes del oeste, esos que viajan solos por descampados. Por las llanuras, que son los diplomáticos. Entonces estaba pensando que contra la falta de... Son como el profesor de gimnasia del colegio. Sí, en este momento son algo muy menospreciado. No en sudadera, pero menospreciado. Que está respondiéndole justamente a esta locura de Twitter, del presidente, hablando de los demás países desde Twitter. Hay una cantidad de diplomáticos colombianos, por ejemplo, que no se ven, porque esa es la naturaleza de ese trabajo, haciendo lo mejor que pueden para que esto no se, en términos del presidente, se despiporre todavía más. Esa es la palabra. Yo incluiría ahí uno de los temas del año, que es la soledad del secretario general de las Naciones Unidas. Cuando habla del cambio climático, nadie presta atención. No. Cuando habla de la guerra, nadie presta atención. Pide cese al fuego. Y es eso. Y es que es todo un sistema que viene después de la Segunda Guerra, que es el sistema de pactar, de negociar, de no matarse, viniéndose abajo en vivo y en directo. Lo estamos viendo caerse todo un sistema que estaba garantizando que no se acabara el mundo, básicamente, que no hubiera guerras cada 10 minutos. Eso es, el secretario general se convierte en personaje porque no ha tenido influencia. Exacto. Y los diplomáticos, pues haciendo una tarea, nadie se imagina. Yo pues he estado en contacto con algunos que son fuentes de la columna que escribo y lo que hacen día a día, el esfuerzo que están haciendo para que Colombia no termine aislada, por ejemplo, es enorme. Pero es además un deterioro paulatino, o sea, esto es algo que viene sucediendo. De atrás, claro. Sí, el multilateralismo ha venido perdiendo fuerza, pero este año fue particularmente grave y yo creo que fue donde nos dimos cuenta. Nos dimos cuenta de que se puede invadir países. Sí, eso que va atrás. Eso no se podía hacer, invadir un país. Ahora sí. Ahora, para ti, ¿cuál es el personaje del año, Alejandro? No, yo creo que también es Sam Altman y ChatGPT y lo que eso implica. Y yo he tenido este año como la siguiente sensación de que este año pasó una cosa también que tenemos que tener en cuenta y es que los datos sobre la crisis o emergencia climática fueron particularmente dramáticos. O sea, vamos a tener un calentamiento que ya está en el 1,5 grados centígrados, que era a lo que la humanidad aspiraba a llegar por allá si descarbonizábamos el año 2050. Y eso coincide con esta irrupción de la inteligencia artificial. Es como el mismo momento en que la humanidad se conectó, es el mismo momento en que somos plenamente conscientes de que este mundo es insostenible. Y para mí el 2023 demuestra eso. Esto estaba poniendo bueno, pero la fiesta parece acabarse de manera abrupta. Sí, impresionante. Esto se va a acabar. Como ese sentido de que estamos entrando en un momento
muy riesgoso, que yo no creo en la extinción y esa cosa, pero sí ciertas formas de lo que nosotros conocemos como civilización están en riesgo. Precisamente en el momento en que eso que llamamos civilización mostró su poder. Casi... Claro, es como la cumbre. Sí, exacto. Y tocar fondo al Ese mismo ha sido tiempo. como mi sentido del 2023, esa coincidencia. Yo tengo esa sensación. Como Hay ese, alguien levantando la mano. levanta la mano la señorita al fondo. Yo levanto la mano en personaje del año por Shakira. Desde muchos puntos de vista, porque más allá del fenómeno musical... Global, no hablando de Colombia, global. Global. Más allá del fenómeno musical que de nuevo resurgió, después de haber dejado relegada su carrera por razones personales y por, como ella lo dijo, dedicarse a su matrimonio, a sus hijos, a dejar brillar un poco en el fútbol a su expareja y demás, creo que sí sentó un precedente muy, muy fuerte en el mundo femenino, donde venimos culturalmente muy entrenadas para creer frases o creer premisas que nos han sido marcadas como unos INRIs a lo largo de décadas, y es: todos los hombres son infieles, todos son iguales, los hombres son así, hay que perdonar, todo este tipo de cosas. El perdón es un ejercicio absolutamente personal. Hay gente que dice que hay que perdonar para no envenenarse, hay otras personas como yo que pensamos que la gente sabe lo que hace, y a veces dar segundas oportunidades es entregar una bala porque la primera no lo mató a uno. Entonces, pues uno decide a quién se lo otorga y a quién no, pero una mujer como Shakira, que de alguna manera expuso esa infidelidad, que la pudo pasar de agache y se pudo haber quedado en un simple chisme de prensa y en 15 días hubieran empezado a hablar de otra cosa. Ella misma se puso en una palestra a decir: esto me pasó, y planteó una conversación que yo creo que desde el punto de vista femenino es muy potente, porque la ruptura de una relación, sea la razón que sea, resquebraja todo. No es que a uno se le acabe una relación, a uno se le acaba la vida en ese momento, con todo lo que eso implica, su economía, su propia visión frente a su futuro, su estructura mental, sus anhelos, sus proyectos, su corazón, su psiquis. Cuando uno rompe una relación, que a todos nos ha pasado, es un desvanecimiento de todo. Ahora, cuando uno tiene el foco de un planeta encima, donde hay una burla de alguna manera de una infidelidad, pues plantea una conversación, porque todos hablamos de eso. Todos especulamos sobre si Clara Chía se le había comido la mermelada o no, si le había abierto la nevera o no, si eso era cierto o no. Sí. Claro, a ese nivel específico llegamos de especulación. Claro. O sea, la gente se apersonó de la infidelidad y entonces se abrieron dos grandes bandos donde fue satanizado Piqué. Ojo, no sabemos la realidad de la situación. Claro, no tenemos Nadie idea. sabe la verdad. Pero le empezaban a cantar en las discotecas, lo humillaban, lo abucheaban. A Clara Chía se le acabó la vida. O sea, todo el mundo sabe quién es Clara Chía. Claramente. Claramente, a raíz de todo esto. Pero además, las conversaciones alternas que empezaron a surgir, donde yo oía, desde mi sorpresa como mujer, las reacciones que otras mujeres comenzaban a tener, porque fue un extremo total. O sea, mujeres que decían: ay, pero tan cansona. Ya lleva una canción, ya lleva 2, ya lleva 3, ya lleva 4. ¿Cuántas más? O sea, supérelo. Pero lo está diciendo una mujer que posiblemente nunca ha superado una infidelidad, ¿sí? Luego había otra gente que decía: bueno, pero es que la vieja canta, lo convirtió en algo artístico. Finalmente lo drenó y fue su catarsis, y además se llenó de billete porque todas sus canciones fueron un hit a nivel mundial. Ok. Luego había otro tanto de personas que decían: pero pobrecitos los hijos, porque no piensan los hijos. Si ella es la mamá, ¿cómo está exponiendo esta realidad? Yo oía esto y yo decía: pero un minuto, si el que puso los cachos fue el papá, las explicaciones no las tendría que dar el papá. La señora lo que sabe es cantar y crear música. En el momento en que los hijos levanten la mano y digan: ay, mamá, ¿tú por qué estás diciendo eso? Pues vaya y pregúntele a su papá, que está pasando sabrosísimo, y que él vaya y le explique. Pero siempre la carga tiene que caer sobre la mujer. La que tiene que tener la discreción es la mujer, la que tiene que guardar la espalda del otro es la mujer, la que se tiene que quedar en silencio, resquebrajarse y morirse sola es la mujer, y posiblemente perdonar después porque es que los hombres son así. No, me encanta que Shakira
haya roto como con ese paradigma y haya dicho, sí, rota y todo se camina igual, y rota se canta igual, y rota se crea igual, y rota se enriquece igual. Y ahora cuando ha salido a los últimos premios y eventos, yo creo que ha dejado al mundo entero con la boca abierta. O sea, es un artista en mayúsculas, indiscutible, donde ha cantado y ha bailado rock, champeta, vallenato, tango, rap. O sea, no le ha faltado hacer nada. Ha sido la inspiración de muchas otras, por ejemplo, Karol G, que lo ha dicho abiertamente que su gran inspiración ha sido Shakira. Pero más allá de términos musicales o artísticos, creo que a nivel mujer sí marcó un precedente muy fuerte en su posición de decir, no paso esta página o la paso, pero la paso sola, me rehago, me recompongo, me rescato, vuelvo a arrancar y no permito una traición. Y vuelvo a retomar las riendas de mi carrera. Entonces viene todo este brío, este poderío, este talante que yo creo que ayuda muchísimo a las mujeres opacadas, minimizadas, donde además hablan que es que el hombre me destruyó la autoestima. Técnicamente es imposible porque si es auto es tuya. Entonces, pues ningún hombre o ninguna mujer puede acabar con la autoestima de nadie. Nos pertenece. Y yo creo que Shakira hizo una labor enorme donde ella misma ha dicho, me he sorprendido de encontrar tantas hermanas afuera que me hayan dado la fortaleza para darme cuenta que finalmente pues no estoy sola. Y creó una frase que será icónica, histórica, que es las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan. Y eso tiene un subtexto muy cabrón, porque más allá de la plata o del factor económico de facturar en sí mismo, ya no es momento de llorar. O sea, a uno lo quiebran, lo rompen, se limpia y sigue. No hay otra forma. Pues es la frase, una de las frases del año. Claro. Para mí, las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan, es una frase del año contundente. Y lo digo porque yo misma me he identificado en eso también. O sea, yo he llegado a un punto de poder transformar hoy en día un episodio muy doloroso de mi vida en lo que se convirtió mi nuevo monólogo actual, que se llama Lo que se permite se repite. Que posiblemente si no hubiera transitado el horror que me tocó vivir, no hubiera podido crear ni siquiera no un segundo monólogo, ni un segundo ejercicio, sino un segundo nada. Y hoy verme fortalecida sobre un escenario, hoy ver que las funciones se llenan, a mí me dignifica. No agradezco lo que me pasó, odio lo que me pasó, no me lo merecía, y no con esto me victimizo, sino que fue injusto desde todo punto de vista, pero también entiendo que a veces uno necesita caminar todos esos senderos de púas para poder encontrar unas fuentes de fortaleza que son muy extrañas y que Shakira las puso sobre la mesa, y a mí eso me parece muy, muy valioso. Entonces las mujeres que nos estén viendo y oyendo, más allá de ser un movimiento feminista con el cual tampoco comulgo, creo que es un movimiento humano dignificante, de darse uno valor en medio de la adversidad y de los momentos duros, y que cuando uno se rompe, evidentemente pues el plato no seguirá siendo el mismo, pero también se puede servir comida, de pronto ya no un plato tan caliente, pero sí otros alimentos que nutren. Time resaltó, una mujer, tú decías, Alejo. No, pues yo sí quiero hablar algo sobre Shakira. Y es, son como muchas cosas, creo que además, una de las cosas que nos mostró Shakira fue también la capacidad que tienen las mujeres de diversificar y reinventar quiénes son. Algo que le leí curiosamente al comienzo del año y que me impactó mucho a Daniel Samper Pisano sobre la historia de algún patriarca por allá en la costa que, llegando a su jubilación, empezó a achacarse rápidamente y a dedicarse como a vivir la vida al frente de un televisor y volverse como este viejo lloroso y chocho, mientras que su esposa, una señora muy reconocida de la sociedad barranquillera, creo que era, se dedicó a diversificar su vida después del trabajo, que creo que es una cosa que, repito, a mí me impactó mucho, porque yo tengo mucho esa conversación conmigo mismo de
¿qué voy a hacer yo a los 70 años, Ole? O sea, voy a seguir presentando The Killers y Taylor Swift a los 70. O sea, ¿cómo va a ser mi vida? Pero ahí te voy a complementar. Te voy a complementar un punto porque a mí también se me olvidan ya las cosas. Y es que cuando tú hablas de esa reinvención o esa readaptación que tenemos las mujeres, yo me he dado cuenta que a los hombres la pérdida, la ruptura, los golpes, la adversidad, lo gestionan mucho desde el ego. Mira lo que tú acabas de verbalizar en voz alta, lo que te cuestionas. Sí, claro. Las mujeres podemos perderlo todo, absolutamente todo, pero cuando te queda el chispazo de tu dignidad, ¿sí? Es lo que te permite rescatarte desde otros lugares y convertirte en una figura moldeable y maleable de otras formas, ¿sí? Por ejemplo, a mí me escriben, yo no tengo seguidores en Instagram, yo tengo pacientes. A mí me escriben hombres y mujeres todo el tiempo contándome cosas que les pasan. En su parte personal, en su parte íntima, cosas muy privadas, que yo lo agradezco porque me sienten como una amiga, no amiga. Y eso es muy lindo cuando sucede. Cuando me hablaban de rupturas, de finalizaciones, de quiebres, de cosas, yo solía ser muy ruda en mis apreciaciones. Y les decía a las mujeres, pero quiérase, pero no busque a los hijos como una excusa para continuar en esa relación. Sepárese, ¿usted por qué permite eso? Dese valor. Y era mi manera de ayudar o de servir desde cierta fortaleza. A mí esto o los últimos episodios de mi vida me han reblandecido. Y yo creo que eso es muy bonito cuando pasa, porque no es a través de la empatía, como dicen ahora las grillas, sino desde la identificación humana de la dificultad. Y es que no es tan sencillo atravesar el puente de la miseria. No es tan fácil pasar de una esquina a otra en medio del dolor. No lo es. Lo que para una persona puede ser dar un paso, para otra persona son 200 kilómetros en pepas de corozo. Entonces, lograr por lo menos darle una palabra de aliento a alguien o algunas o algunos desde ese sentimiento honesto de yo sé lo que es estar allí, a mí me ha resultado muy valioso. Tanto así que creé literalmente un trabajo grupal que nunca en la vida se me hubiera ocurrido, ni como ejercicio, hasta jartera me habría dado, pero lo diseñé, digamos que es una especie de taller de trabajo de autoestima femenina, donde decidí llamarlo El turno es mío. Y son 2 días de trabajo conmigo de 8 horas cada uno, para darle aliento a esas mujeres a ver cómo pueden sobrellevar la vida, sin ser ni gurú, ni psicóloga, ni terapeuta, ni nada, porque he buscado todas las anteriores. O sea, soy consumidora de todas esas herramientas. Pero creo que pasa eso, ¿no? A ustedes les golpea mucho el ego, a nosotras nos golpea mucho el alma. Sí, pero lo que pasó, el alma se va rearmando. Y yo creo que con Shakira pasó un poco que esa dignificación fue muy visible por múltiples razones, que además están muy conectadas como a los entornos sociales también en los que se mueve ella y toda la vuelta, el hecho de que tuviera este problema con el fisco español, que en cualquier parte del mundo el fisco representa este gran enemigo o usurero que es el Estado por un lado, por otro lado está como la realeza española o el hecho de que sea España la que esté oprimiendo a Shakira para sacarle la plata y pero que haya salido bien librada del tema y que haya terminado entregando 7 millones de euros. Hace poco los sanción. Pero perdón, ¿viste los memes? Claro. Porque ahí en esos memes, en esa situación con el fisco, a mí me parece que se condensó realmente el resultado de la labor que ella venía haciendo musicalmente. Todos los memes eran Shakira vestida de rosado, sentada frente al juez, y los textos decía, bueno, ¿cuánto es que tengo que pagarles? Y me fui. Son 7 millones de euros y me fui. Cuando los memes son esos y no son otros atacándola, ahí lo que se muestra es una Shakira fuerte, poderosa, embilletada con su arte, sí, y completamente dueña de las riendas de su vida, porque además terminó en ese chicharrón por la familia del señor, que era quien le manejaba las finanzas. Eso lo dice en la sesión con Bizarrap. Sí. Exacto, es que no siendo suficiente, ya todos lo supimos. No siendo suficiente, o sea, terminó enredada con el fisco en la parte contable, porque Piqué la picó, o sea, entonces muy duro. Pero cuando uno ve eso, uno ve una Shakira
enorme, o sea, mide 1,60, pero hoy en día es una mujer gigantesca en figura para muchas mujeres a nivel mundial. Entonces, para mí, personaje del año. Paralelo a lo que pasó con Shakira, creo que el poder de las mujeres en la industria se sintió este año más que en cualquier otro pero Beyoncé año también de la historia. Beyoncé... Claro, a Beyoncé le fue muy bien. Pero mire, es que hablando de lo que dice Alejandra del poder que ejercieron las mujeres en el mundo de la música este año, lo de Taylor fue muy similar en el mundo del anglo, con una, creo yo, diferencia puntual, pero haciendo los paralelos, lo mismo pasó con Taylor Swift, sin que su lucha tuviera que ver con infidelidad o tuviera que ver necesariamente con el tema de ser mamá y todas estas otras cosas que le pasaron a Shakira. Pero con Taylor ha venido pasando una representación de una nueva mujer en el mundo de la música, que hizo parte de una serie de luchas muy fuertes en los últimos 10 años. Una de ellas, la pelea por la remuneración justa de los artistas. Ella sacó el catálogo de Spotify. Ella sacó el catálogo de Spotify por allá como en el 2014-2015 y mandó una carta a Apple Music diciendo: ustedes están pagándole muy mal a los artistas y mientras ustedes no organicen esta vuelta yo no vuelvo por acá, ¿no? La otra cosa que sucedió con Taylor Swift fue que se le robaron el catálogo de música que había construido desde que tenía 13 años de edad, desde que hizo su primera canción You Belong With Me, y se lo robó un hombre. Entonces, que es además una de las cosas más interesantes también que tiene Shakira, el hecho de haber logrado construir esta reputación y reconstruir, rediseñar su carrera a partir de hombres que están en el poder, ¿no? Presidentes de compañías como Afo Verde que tienen que correr para que le hagan las canciones que ella quiere. Es una cosa que a uno lo asombra muchísimo. Con Taylor pasó todo lo contrario, que su manager se le robó la música. Se quedó con todo su catálogo y se lo vendió a otro hombre, a Scooter Braun, el manager de Justin Bieber. Quedarse con sus masters, con sus canciones y volverlas a hacer una por una. Volver a construir, no sé cuántos discos tiene Taylor Swift, como 8 discos, volver a grabar los discos. Es decir, no voy a dejar... Los hago de nuevo. Voy a volver a hacer los discos. Ahí va tu punto. Eso le pasa a un hombre y queda acurrucado, encerrado entre el closet. No, esto ya pasa, le pasa mire, a una mujer y vuelve y hace las canciones y seguramente le quedarán mejores. Y con Taylor pasó. Con artistas masculinos ha pasado que intentan regrabar sus obras y no llegan ni a los tobillos. Taylor Swift regrabó todos los discos de su discografía y los discos anteriores ya no están por ninguna parte, porque ha construido una empatía alrededor de estas injusticias a las que se ha visto sujeta en la industria de la música, con tanto nivel de excelencia y de rigor, que su fanbase, su fanaticada, va a los servicios de streaming y va y busca el que dice la versión de Taylor, entre paréntesis, y le dan play a ese. O sea, es un catálogo inservible. El catálogo que compró el otro, pero lo ha hecho a punta de un esfuerzo muy, muy grande. Agréguele a eso, pues, el movimiento económico. La Reserva Federal estadounidense publicó en el resultado trimestral de la economía norteamericana en septiembre lo que mueve los donde conciertos. hay una parte del informe de la Reserva Federal que dice que el estado de Pensilvania recaudó 5.000 millones de dólares producto de el movimiento de transporte público, Uber, Airbnb, hoteles, restaurantes, comidas, y la responsable del mejoramiento de esa economía, de esos 5.000 millones de dólares, fue Taylor Swift 2 noches en un estadio. Es la primera vez en la historia de la economía norteamericana que la Reserva Federal incluye en uno
de sus párrafos sobre el informe trimestral que una mujer de Filadelfia, Pensilvania, ha movido la economía. Bueno, por si les queda alguna duda. No, el dato era entre ella y Beyoncé, iban a mover no sé cuántos. Voy a dar la versión colombiana de eso, es Karol G, que movió la economía de Medellín con sus conciertos también. Tremenda. Y que muestra un poco esta economía de servicios de la que hablábamos en una primera parte de esta larga conversación ya, de cómo está cambiando y el impacto que ella ha tenido. En todo caso, oyéndolos un poco, a mí se me sale aquí un ladito como mamerto, ¿no? Ajá. ¿Y eso? No, que no creo que Shakira y Taylor Swift sean como los íconos de la injusticia global teniendo tanta plata. O sea, que ustedes la están victimizando quizás demasiado. En todo caso... No es cierto. Mire, como que matizar un poquito este tema, porque en un mundo tan jodido hay quizás otros paradigmas de la injusticia global. Pero yo no veo victimización a Alejandro. Porque Taylor tuvo que reconstruir su gran formato y Shakira fue capaz de vencer al gran alcabalero del fisco español. Mire, hay mucha cosa estratégica detrás de eso. Venga, yo le digo. Pero es verdad. Es que cada uno tiene la posesión. Tiene su lugar dentro de un mundo en crisis. Tiene su sección del noticiero, digamos. Sí. Pero digamos, todas las secciones de resto del noticiero son sobre la guerra. Sí. En un mundo en crisis, sí, exacto. Como, sí, de pronto pero le voy a decir algo. Le voy a decir algo frente a esa observación. Y es que en el caso de Taylor, porque le hice una observación, es que a pesar del paralelo que evidentemente usted acaba de hacer sobre Taylor Swift y Shakira como fenómenos feministas en la industria de la música, una cosa sí es muy importante anotar, y es que una de las razones por las cuales Taylor Swift es la personaje del año es que yo creo que Taylor Swift es la última gran artista hegemónica en la historia de la música como la conocemos. Y en ese orden de ideas yo le puedo poner a usted el ejemplo de un Michael Jackson, ¿no? En la década de los 80. Para mí Taylor Swift es el Michael Jackson de esta generación. ¿Y por qué la última? Porque la situación ha llegado un momento... Porque la va a desbancar Bad Bunny a este paso, maldita sea. No, ya la desbancó. No, Bad Bunny. Yo a ese señor no le entiendo qué canta. O sea, a mí me tienen que dar un cancionero para ir a las discotecas hoy en día porque... Pero, o sea... No, pero mire, hay un tema económico y es... Chiqui bombón, o sea... Las redes sociales, que en el fondo cultivan audiencias globales. Sí. Yo creo que apuntan en la dirección de que cada vez va a haber más artistas hegemónicos. O sea, que el artista que tenía una audiencia más local, más pequeña, cultivada también sobre el conocimiento de esa audiencia local, va a ir perdiendo espacio entre las grandes audiencias globales. Exacto. Y que con estos algoritmos y con estas formas distintas de cultivar audiencias, pues tendremos en las décadas siguientes también artistas que conquisten el mundo. Yo no creo que Taylor Swift sea la última. Yo dudo mucho que eso vaya a pasar. ¿De verdad? Yo dudo mucho que... Bueno, yo pienso desde mi perspectiva, no conociendo el mundo de la cultura popular, sino de la economía. Yo creo que ese es el modelo económico antiguo del negocio de la música, y por eso le refiero a Michael Jackson, porque Michael Jackson fue ese tótem de la cultura pop y fue el personaje que, además... utilizando todo tipo de herramientas de marketing muy similares a las que usaron Shakira y Taylor Swift, porque más allá de lo que decimos y que pertenece un poco también a esos discursos de justicia y de valor que tanto amamos en el negocio de la música, porque idealizamos un poco a ese personaje y por lo tanto le entregamos no solamente nuestro cariño, nuestra devoción, sino nuestra plata. Pasó con Michael Jackson en la década de los 80, ¿no? Jackson fue también producto de un montón de injusticias que se produjeron en su infancia y en su adolescencia, y terminó siendo el músico más vendedor de la historia de la música. En una época en que la música se podía comprar, se podía obtener, se podía tener en las manos. Nosotros estamos
ya llegando a un tipping point, a un punto de quiebre del negocio del streaming, del negocio del alquiler de música. Nosotros ya no somos dueños de la música como creíamos que lo éramos en la década de los 80. Eso marca una diferencia muy importante en el consumidor de música y además de eso marca una diferencia muy importante en la economía de los músicos actuales, donde para usted poder tener un artista del tamaño de Taylor Swift con un recaudo personal de $1.000 millones, tiene que haber pasado por todas las vicisitudes y los problemas y las complicaciones, pero además lograr la audiencia que ha logrado Taylor Swift a nivel global, y eso usted lo ve muy retado por las nuevas formas de consumo de música que en la década de los 80 usted no tenía, en particular de otros idiomas, donde usted tiene el idioma español liderando junto a Taylor Swift esa hegemonía. Usted ya tiene a Taylor Swift arriba, pero el segundo es Fade. Y la tercera es Carolina. Porque una de las cosas que son difíciles de explicar a nivel económico, pero que hacen parte de este modelo nuevo y esencial, es que gran parte de las músicas que se están empoderando en servicios de streaming pertenecen a un modelo de gratuidad. ¿Sabe? De los 574 millones de usuarios que tiene Spotify y que revelaron en su Spotify Wrapped hace 2 semanas, 226 pertenecen a usuarios de pago. Esos 226 millones de usuarios de pago están todos en Estados Unidos y en Europa, donde se pagan muchas más altas las regalías por cada reproducción Pero que se hace. Pero eso es verdad, yo no pago. Yo uso la clave de Pini. Exacto, mire. Sí, es verdad. Oiga. Esa es HBO. Yo quisiera hacer un pequeño paréntesis en esta cosa ya larga. Qué pereza pues el nacionalismo, y es un poco celebrar el lugar de Colombia hoy en la cultura popular. Impresionante. Que hace 15, 20 años era imposible de creer. O sea, el papel que tiene en nuestro país, la forma como hemos irrumpido en la cultura popular. Pero mire, poder, yo ahí... Que yo sí me, es increíble, ¿no? Eso era también. impensable, era impensable. Yo me le pongo Y esa es como la historia del 2023. Siendo colombiano, claro. Hemos potencia conquistado. Claro, nosotros una potencia. Pero Shakira existe hace 25 años. Y Juanes existe hace 25 años. Y los dos han roto unos récords muy importantes en ventas. Volvemos al tema. Mire, este es un modelo económico. Usted me hablaba de la victimización como esta estrategia de mercado. En el caso económico de la música, mire, la situación es tan sencilla como que el volumen de usuarios tan grande de América Latina y de países en vías de desarrollo es el que construye estos públicos y son consumidores gratuitos porque no tienen plata para pagar una suscripción. Entonces, claro, eso aumenta muchísimo el impacto que tiene en los mercados desarrollados. En los mercados desarrollados, el ejemplo claro es Despacito. Despacito es una de las canciones más reproducidas en la historia de la música en este nuevo modelo de consumo de música que conocemos como el modelo de streaming. El modelo de streaming es un modelo que, según los analistas, logró que a través de los cientos de miles de millones de usuarios que tenía YouTube en su momento, 2014-2015, cuando salió Despacito, produjeron un crecimiento de un algoritmo que hizo que inevitablemente se reflejara en Estados Unidos y posteriormente en Europa. Es decir, el poder de la gratuidad de la música logra que una canción como Despacito tenga un impacto muy poderoso en la economía de la música, en el mercado real, en el mercado en los Estados Unidos, donde se recoge la plata y donde finalmente se monetiza ese éxito, tanto ahí como en Europa, ¿no? Pero entonces, ¿cuál es tu personaje del año? Mi personaje del año es Taylor Swift, indiscutiblemente, pero vuelvo y le digo... O sea, como para ir recogiendo. Es una buena pregunta. Una buena pregunta. No, casual, una cosa casual. No, cada uno desde... Claro, Taylor, cada uno desde no, del y además mundo. Porque, vuelvo y le digo, mire, Taylor se va a convertir en este último gran tótem de música pop. Ya después vamos a tener fenómenos, no digo ahora, vamos a tener 10, 15 años donde tendremos fenómenos mundiales, pero yo creo que cada vez van a ser más pequeños y que cada vez más vamos a reducirlos también. O sea, después de Bad Bunny nos espera un Bad Bunnycito. Yo, exacto. Okay. Yo, Alejandro, no estoy seguro.
No estoy seguro. Taylor Swift. No estoy seguro. Karol G colombiana. Habíamos dicho hace rato. Karol G colombiana. Algo que se... Lo habíamos dicho los diplomáticos. Diplomáticos colombianos. Sí. Alguien. Oiga, Rigo. De pronto por... De pronto los niños de la selva, ¿no? En un momento dado fueron una noticia que unió a mucho a la gente. Mucho, sí. Cuando hay falta de unión, es difícil encontrar una historia. El papá de Lucho Díaz también, Lucho Díaz, el papá. Tragedia o locura de estos últimos meses. Pero yo visto creo que desde también un punto unió al amable, país. yo creo que también Rigo entraría Por la novela, pues Rigo. por el fenómeno de la novela, porque siento que también esa novela biográfica retomó algo que se había perdido mucho en la televisión, y lo digo porque he hecho telenovelas y esa esencia costumbrista estaba muy desvanecida. Entonces, encontrar una historia que hoy esté sentando de nuevo a las familias a una misma hora a consumir un contenido y a esperar 24 horas para ver el siguiente capítulo no pasaba hace muchísimo tiempo. Además, en una historia donde se retoman una serie de valores hermosos: el poder de la familia, la honorabilidad, la honestidad, la alegría, que la gente la da por sentada, pero la alegría es un don. Cuando uno pierde la alegría en la vida o no nace siendo alegre, es muy difícil tener una vida apacible. Y Rigo tiene eso, y es que emana alegría. Donde está Rigo hay una sonrisa, hay una impertinencia divertida, llena los espacios, y yo creo que esa es la magia de esa telenovela, además con un elenco que incluso los personajes de reparto se han convertido en personajes de primerísima línea, que eso tampoco sucede frecuentemente. Entonces, a mí me encanta esa historia y creo que sí, Rigo también entra sin duda en personajes de 2023. Y yo creo que a nivel, para cerrar, global, deportivo, para salirnos un poco, Max Verstappen, no sé si sigue en la Fórmula 1, para los seguidores de Fórmula 1, rompió récords este año, este piloto, todos los de Schumacher, victorias seguidas, podios. Entonces también hay los seguidores que estuvimos también pendientes de la Fórmula 1. Los personajes del año, ustedes tendrán los suyos. Si nos quieren ahí acompañar y escribirnos cuáles se nos quedan por fuera, pues bienvenidas sus opiniones. Está claro que el personaje del año de Alejandro Marín fue Taylor Swift. No. Para mí fue... Pues me da la sensación, de Alejandro Marín, Taylor Swift. Alejandro Marín, sí. El de Alejandro Gaviria fue... No, yo digo a Karol G. En Colombia me parece ese fenómeno que también tiene que ver un poco con un contraste que yo tengo. Es la Medellín de mi infancia, absolutamente provinciana. Y esta nueva globalización, cómo logra encontrar un ámbito y un espacio en el mundo. Esa economía de servicios de la que hablábamos ahora, cómo está creciendo nuestras formas de conectarnos e insertarnos en la economía global. Representa mucho más que un artista o que la cultura popular. Detrás de eso hay fenómenos que van a marcar probablemente esta década peligrosa, la tercera del siglo XXI. ¿Y te gusta alguna canción de ella? Así tipo, baby, ¿qué más? Yo estoy un poco perdido también. Nunca he tenido una favorita y hasta el año pasado pero no le había parado poco, muchas bolas. Más, no le había Alejandro. parado muchas bolas. Pero Alejandra, no voy a cantar. Se acabó esto.